Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo la experiencia de un profe de informática. Nos cuenta cómo usa un método llamado utilizar, modificar, crear, UMC para abreviar. La fuente es un capítulo de un ebook, un testimonio muy pegado a la realidad del aula. Queremos entender bien los desafíos de enseñar a programar hoy día y ver cómo este enfoque UMC intenta, darle respuesta. Es muy práctico, muy de verdad. Venga, vamos a meternos en faena. El primer problemón que sale. La clase es un mundo. Tienes gente que ya controla algo, y al lado otros que están totalmente pez, principiantes absolutos. Eso tiene que ser complicado de gestionar, ¿no? Sí, sí, totalmente. La heterogeneidad es un clásico. Y ahí es donde el UMC propone empezar por utilizar. O sea, partes de algo que ya funciona, código hecho. Eso crea como un punto de partida común, ¿sabes? Y cada uno va a su ritmo, se familiariza antes de complicarse más. Claro, me imagino que esa diferencia de niveles afecta mucho a la confianza. Es que programar, de entrada, puede imponer bastante. La sensación esa de esto es demasiado para mí. Exacto. Van un poco de la mano. La fase de utilizar, como no te enfrentas a la hoja en blanco, sino que interactúas con algo que ya existe, pues actúa como una introducción más amable, digamos. Es como una ayuda para coger confianza. Y ya luego vienen las fases de modificar y crear, que sí exigen más. Vale, cogen confianza. Pero luego viene otro muro típico. Conectar lo que aprendes, la teoría, con hacerlo de verdad. Entender que es un if está bien, pero usarlo para que un programa haga algo útil, uff. Ahí es donde el UMC mete caña, por decirlo así. Las fases de modificar, donde tocas código que ya hay para ver qué pasa, y sobre todo la de crear, que es hacer tú algo desde cero o casi, pues te obligan a eso, a usar la teoría. No te queda otra, hay que aplicarla. Y claro, mantener a la gente enganchada, motivada. En asignaturas técnicas eso es un desafío constante. Desde luego. Pero el UMC, al ser tan de hacer cosas, ¿no? Usar, luego cambiar, luego inventar, eso ayuda a mantener el interés. Es más dinámico. Cambia el tipo de tarea y te pide participar todo el rato. No es la típica clase de escuchar y tomar notas, vamos. El texto menciona también otros retos. Por ejemplo, ¿cómo sabes si de verdad lo están entendiendo? No solo que repiten como loros, sino que lo pillan. Y, muy importante, ¿cómo les preparas para el mundo real, para trabajar? Pues mira, observando qué hacen en las fases de modificar y crear, ahí tienes muchas pistas, ves cómo se enfrentan a un error, cómo razonan, si prueban cosas. Eso te dice mucho más que un examen a veces. Y de hecho simula bastante bien lo que te encuentras luego. O te toca entender código de otros y adaptarlo, o tienes que desarrollar algo nuevo para resolver un problema. El UMC toca los dos palos. Y aquí es donde se pone interesante de verdad. ¿Por qué usar UMC específicamente? El autor insiste mucho en que es una progresión natural. Sí, eso es clave, según el texto, ¿eh? No es tanto una técnica inventada, sino que imita cómo aprenderemos cosas complejas de forma natural. Piensa en cómo un niño aprende a hablar o a montar en bici. Primero imita, observa, utilizar, luego ajusta, prueba, modifica, modificar, y al final crea sus propias frases o va por donde quiere, crear. Es como biomimética pedagógica casi. Reduce el miedo inicial y obliga a entender a fondo para poder modificar. Tienes que destriparlo. Y esa fase final de crear, claro, usar todo lo aprendido para hacer algo tuyo, debe motivar un montón. Además, recalca que no solo aprenden a programar, sino otras habilidades. Correcto. No es solo sintaxis y comandos. Están trabajando el pensamiento crítico al analizar código, la resolución de problemas cuando algo no funciona y tienen que buscar por qué, la creatividad al diseñar sus soluciones. Y esas son habilidades súper transferibles, valen para todo. Y encima dicen que es muy adaptable a distintas edades y niveles. Claro que como todo método tendrá sus peros. Las ventajas parecen claras. La progresión, menos miedo, se entiende mejor, anima a experimentar, es práctico, desarrolla competencias y se adapta. Sí, y como posibles pegas, pues menciona que a algunos alumnos quizá les parezca muy estructurado al principio. Necesitas tener preparado buen código de ejemplo para las primeras fases, claro. Eso es trabajo para el profe. Quizá algún tema muy específico no encaje tan bien y siempre está el riesgo de que alguien se acomode en modificar y no dé el salto a crear de cero. Pero bueno, el texto insiste en que esto depende mucho de cómo se aplique en clase, ¿no?
de la mano del docente. Entonces, resumiendo un poco la idea central, el UMC se presenta como una forma, digamos, bastante pensada de enseñar programación, que intenta atajar problemas comunes, niveles distintos, miedo inicial, y busca que el aprendizaje sea útil, práctico, sólido. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta interesante, quizá para quien nos escucha. Si este modelo de utilizar, modificar, crear funciona bien para algo tan complejo como programar, ¿dónde más se podría aplicar? Quizá en otras áreas técnicas, en las artes, incluso para aprender habilidades sociales. ¿Podría ser esta secuencia, este patrón, una especie de camino universal para dominar una habilidad? Ahí lo dejamos.